Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la preciosa oportunidad que Él nos concede. Estamos aquí alabando y glorificando su dulce nombre. Hay muchos que no tuvieron ese privilegio. Hay muchos que se acostaron anoche, que quizás estaban en una fiesta, gozando quizás con sus amigos, haciendo quizás las mejores cosas que a esa persona le gusta. Porque quizás tenía la facultad de hacerlo, pero hoy en la mañana muchos de ellos no están presentes en vida porque llegó la muerte y se lo llevó. Pero eso es la vida, porque la muerte no avisa cuándo va a llegar. Por eso es que el hombre debe estar preparado. Por eso es que el hombre debe tener a nuestro Señor Jesucristo en su corazón para que pueda alcanzar la salvación. Así sea que venga la muerte o viene el Señor Jesucristo, esa persona puede ser salvo. Pónganse de pie. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída. Gloria a Dios. Segunda Timoteo. Busquen Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. Alabado sea Dios. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Jesús. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, a todos los que aman su venida. Muchas gracias, pueden sentarse. Gloria a Jesús. Podemos hablar esta mañana con el tema, el objetivo final de la vida cristiana. O más bien, el objetivo final del cristiano. Gloria a Jesús. En el argot beisbolístico, o de pelota, para que me entiendan mejor, aquí yo creo que todos somos un poco fanáticos. Somos un poco fanáticos del béisbol. Uno es un equipo, otro es otro equipo, uno seguimos a X pelotero y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Que en la Major League y en la carrera beisbolística, pero principalmente voy a la Major League, que es donde se llevan todas las estadísticas, hay algo que se llama el Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Qué es el Salón de la Fama de Cooperstown? Bueno, es un renglón, como un gran salón, donde llevan los peloteros que alcanzan esos números para llegar a ese salón de Cooperstown. Allí llevan a su figura con los numeritos que tuvo en su carrera de pelotero. Entonces, los requisitos para llegar ahí, debe jugar por lo menos 10 años en las mayores y tiene que obtener el 75% de los votos. Los votos son los periodistas, esos cronistas deportivas que ustedes oyen, narrando pelota y que hacen vida de pelota, esos son los que votan para que esa gente llegue. Entonces esa votación se hace después que esa persona cumple 5 años de retirado. Usted se retiró del béisbol, a los 5 años se escoge su nombre y se vota. Si usted obtiene el 75% de los votos, usted pasa. Pero para llegar a ese renglón de votación, usted tiene que tener los méritos. Pero ¿qué sucede? Que esa gente del Salón de la Fama son muy estrictos. Si usted en su carrera beisbolística, aunque puso los números necesarios, usted cometió alguna infracción, difícilmente usted entre. Porque en Estados Unidos son muy liberal, hacen muchísimas cosas malas. Inclusive en Estados Unidos hay iglesias que tienen sus letreros que dicen Iglesia del Diablo. Vemos que la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, es una de las ciudades más liberales que hay en el mundo. La ciudad de San Francisco, pero ellos cumplen con su ley. El que la hace, la paga. Por eso vemos que hoy en día, uno de los grandes beisbolistas, que es Barry Bonds, que conectó 769 jonrones, no ha podido llegar porque se cree que él mintió en cuanto a uso
de sustancia prohibida, algo así. Y así vemos muchos peloteros. Tenemos a Sammy Sosa, el nuestro, que no llegó tampoco. También en la vida, nosotros a veces emprendemos una carrera. Cuando un estudiante emprende una carrera de ingeniería, tiene que durar 4 años estudiando ingeniería para llegar a esa carrera. Si a los 2 años no terminó la carrera, no va a obtener el título, porque son 4 años para obtener ese título. Yo he visto muchos por ahí diciendo, yo tuve 2 años en la universidad, 2 años de ingeniería. Otros me dicen, esa misma persona, tuve 2 años estudiando medicina, pero no terminó ninguna de esas profesiones. Por tanto, ni es médico, ni es ingeniero. ¿Qué lo quiero decir con esto? En la Biblia vemos muchos hombres que emprendieron esa carrera cristiana. Esa carrera cristiana, vemos que Elías fue un hombre que emprendió la carrera cristiana. Y Elías fue un gran hombre, un gran profeta, pero tuvo algunos problemas en el camino cuando se enfrentó a la reina Jezabel. Pero vemos que Elías pudo obtener la victoria cuando él sintió miedo, que se escondió y todas esas cosas, pero él pudo entender cuando él consultó, que le dijeron que habían 400 profetas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces el hombre cogió fuerza y salió adelante y pudo obtener la victoria. ¿Cuál fue la victoria de Elías? ¿Cuál fue su objetivo? Alcanzar la salvación. ¿Y cómo nos damos cuenta que Elías alcanzó la salvación? Bueno, Elías tenía un discípulo que era Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor. Él instruyó a ese discípulo. Entonces Elías le dijo a Eliseo, si tú me vieres cuando fuera traspuesto al cielo, entonces la doble porción del Espíritu que hay en mí, de lo que hay en mí, caerá sobre ti. Y vemos que Elías vio eso. En un momento a otro, dice, un carro de fuego agarró a Elías y se lo llevó al cielo. Entonces Elías obtuvo su victoria. En esta mañana hemos leído en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. El apóstol Pablo, como todos conocemos, fue un hombre que fue un perseguidor de la iglesia. Un hombre que nació dentro de una familia judía. Dentro de esa escena de la familia él aprendió, fue un hombre muy culto que estudió bajo los pies de Gamaliel, un gran intelectual. Y el apóstol Pablo fue uno de los miembros del Sanedrín, de aquella secta doctrinal donde se practicaba la doctrina judía. Él conocía perfectamente la doctrina judía. Pero esta gente, como sabemos, hasta el día de hoy, los judíos no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como el Rey que lo vino a salvar, porque ellos estaban esperando un Rey que le librara del yugo de los romanos, pero el Señor lo que vino a librarle de la esclavitud del pecado, y ellos no entendieron eso, mucho menos el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como es su nombre, no fue que le cambiaron el nombre cuando él vino al Señor Jesucristo, sino que ese era su nombre también. Él tenía esos dos nombres, Saulo de Tarso y Pablo. Eso es cuestión de traducción. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, él perseguía a la iglesia, pero este hombre tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él, al igual que nosotros, no vio a Jesucristo con sus ojos carnales. No vio a Jesucristo con sus ojos carnales, pero espiritualmente él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a impedir que se predicara el evangelio de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Pero él se encuentra con el Señor y él se convierte al Señor porque el Señor lo manda donde el siervo Ananías para que lo orara. Y después que oran por Pablo, entonces Pablo comenzó a predicar el evangelio. Pero vemos que en la carrera que tuvo Pablo antes, porque también era una carrera, él tenía una carrera, una batalla de perseguir, de maltratar a los cristianos, y esa fue una batalla, una carrera errónea. Esa fue una carrera errónea, pero gracias a Dios que él pudo alcanzar la salvación. Entonces, el apóstol Pablo, después de su conversión al Señor, vemos que fue el hombre que fue encargado de esparcir el evangelio por toda Roma. El hombre encargado de esparcir el evangelio a los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. Y este hombre, lleno del poder de Dios, alcanzó muchísimo logro. Y él tenía un discípulo muy importante a quien él instruyó, que se llamaba Timoteo. Gloria a Dios.
Timoteo era un joven muy entregado a Dios. Por eso yo le digo a los jóvenes de hoy que deben entregarse al Señor. Porque la batalla cristiana no solamente la peleamos unidos, sino que es una batalla que la peleamos individualmente. El individualismo no es bueno, porque cuando un hombre trata de hacer algo solo, es muy diferente a cuando tiene una ayuda. Pero déjame decirle que en el Evangelio el individualismo es muy importante, bendito sea el nombre de Dios. Si yo quiero levantar este púlpito, refiriéndome en cuanto a la unidad, si yo, por ejemplo, llamo al hermano Robinson para que me ayude, yo creo que va a ser más fácil, bendito sea el nombre de Dios. Eso es muy importante en la unidad, pero en el Evangelio, tanto la congregación como nos unimos, como dice la palabra de Dios, que no debamos dejar de congregarnos, pero también el individualismo es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre permanecemos más tiempo, quizás solo, que junto con una persona. Y la persecución, esa persecución enemiga del enemigo de la justicia, esas cosas que quieren desviarnos del camino del Señor, no solamente nos ataca cuando nosotros estamos delante de la persona, delante de la gente, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en un juego de pelota, quizás en un juego de basquetbol. No solamente nos ataca ahí, sino que cuando estamos solos también nos ataca. Y cuando estamos solos, ahí es que debemos luchar de verdad. Ahí es que tenemos que guardar nuestra integridad, para que cuando nosotros nos congreguemos, esa integridad que nosotros guardamos, estando solos, se pueda reflejar. ¿Cómo se puede reflejar? Bendito sea el nombre de Dios. Vemos que a veces nosotros venimos a la iglesia y los predicadores tienen que implorar que nosotros demos gloria a Dios. A veces somos personas que somos un poco pacíficas, quizás nuestro temperamento no es muy dado a hacer mucha bulla. Pero cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros guardamos nuestra vida espiritual, cuando andamos en integridad, cuando nosotros hacemos un repaso de nuestra vida espiritual y vemos que estamos bien con Dios, esa gloria a Dios nos sale. ¿Por qué? Porque tenemos motivo, porque sabemos que solo pudimos vencer. En la escuela pudimos vencer, en el trabajo pudimos vencer, donde quiera que nosotros pasemos pudimos vencer en el play, pudimos vencer en el trabajo, y eso es la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo habla aquí de la buena batalla. No habla simplemente una batalla, sino la buena batalla. Entonces, ¿qué es la buena batalla? Como él lo narra en un principio a Timoteo en los primeros versículos. Eso quiere decir guardarse del pecado, guardarse de nuestra concupiscencia, guardarnos de nuestra propia carne. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar ese galardón que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros en los postreros días. Bendito sea el nombre de Dios. Eso no importa el tiempo que tú tengas en el Evangelio. No importa el tiempo que yo tenga en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de hoy vemos que la iglesia tiene cierta forma de actuar, de andar, cierta doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Cierta dogma, quizás podemos decirlo así. Forma de conducirse, la cual debemos de respetar. Gloria a Jesús. Aunque nosotros debemos de respetar eso, eso no quiere decir que nosotros no somos salvos. Bendito sea el nombre de Dios. El que coge una carrera profesional, como le decía en un principio, si usted estudió 2 años nada más y una carrera de ingeniería es 4 años, usted no es ingeniero. Pero en el Evangelio difiere un poco. El que se convirtió hoy de todo corazón al Señor es salvo. El que tiene 20 años es salvo si sirve al Señor en espíritu en verdad. El que tiene 30 años es salvo si sirve al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, ahí no es cuestión de tiempo, sino llegar al final. Llegar al final, ¿cómo? Llegar al final lleno del poder del Espíritu Santo. Llegar al final haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos algo muy importante que tenemos que decir. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué usted cree, hermano Robinson, que necesita una persona para morirse? ¿Qué usted cree que necesita una persona para morirse? Señor, estar vivo, nacer es uno también, es válido nacer. Estar vivo, porque el que no nace no puede estar vivo. Estar vivo. Todo el que está vivo se puede morir de un momento a otro. Y es el gran enemigo que nosotros tenemos en esa carrera que nosotros estamos peleando. La muerte, porque no sabemos cuándo va a llegar. El estudiante a veces, por falta de dinero, interrumpe su estudio.
por falta, quizá por negligencia, interrumpe su estudio. Pero la vida se interrumpe, no por voluntad nuestra. En cualquier momento se puede interrumpir. Entonces es necesario que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, principalmente refiriéndome a los jóvenes que están aquí con nosotros, aunque eso va para todos nosotros, porque en el Señor, como te digo, no hay joven, todo, se mueren los niños, se mueren los jóvenes, se mueren los ancianos, todo el mundo tiene que prepararse para este momento. Pero el apóstol Pablo dice a Timoteo, ya que él sabe que su partida está cerca, que ninguno tenga en poco su juventud. Entonces, ¿cómo un joven puede permitir que nadie tenga en poco su juventud? Ah, pero lo dice, que tiene que ser ejemplo en palabra, en su conducta, en todo. Que cuando yo veo, gloria a Dios, al hermano Orígenes, que yo pueda decir verdaderamente, ese joven es cristiano. Ese joven le sirve al Señor. Como cuando yo lo veo por ahí, disculpa, que yo pongo al hermano Origen como ejemplo. No es que yo no lo veo en todos los jóvenes que están aquí, porque yo me encuentro con ellos en la parada, donde quiera. Pero yo siempre veo al hermano Origen con esa actitud de humildad. A veces va y se sienta en la cocina, ahí tranquilo. Esos son ejemplos que se deben de dar. Esos son los que se ven, hermano Origen. Esos son los que se ven. Entonces, pues yo creo que si él se porta aquí, también él en su vida individual, yo creo que también debe portarse de esa manera con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dijo que ya él había acabado su carrera. Bendito sea el nombre de Dios. Él peleó esa buena batalla. Entonces, ya ahí él iba a consumir lo que él había sembrado en aquel momento cuando él perseguía a la iglesia. Con eso yo no quiero decir que la muerte de Pablo fue porque él perseguía a la iglesia, que él recibió esa muerte por predicar el evangelio. No, sino que lamentablemente le tocó probar esa misma dosis. ¿Por qué? Gracias a Dios que hoy en día en República Dominicana y en muchas partes del mundo no tenemos ese problema de no culto, de perseguir al evangélico. Aquí tenemos libre culto. En muchísimos países tenemos libre culto. Pero lamentablemente en aquel momento, bendito sea el nombre de Dios, se levantó en la vieja Roma un emperador llamado Neón, o sea, Julio César. Y ese hombre no quería saber de los judíos. Comenzó a perseguir a los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por ende, Pablo era judío también. Y después que Pablo estuvo preso, en un momento, ellos le libertaron, pero Pablo fue libre bajo condición. ¿Cómo fue libre bajo condición? Bueno, la condición era que él no podía seguir predicando el evangelio. Pero Pablo, movido por el Espíritu Santo, siguió predicando el evangelio. Y él ya se daba cuenta que iba a ser sacrificado. Él mismo lo dice así en uno de los textos, que ya yo estoy preparado para ser sacrificado. Por tanto, Timoteo, no deje que la concupiscencia lo engañe. No solamente a Timoteo, sino a toda la iglesia. No deje que la carne te engañe. Sirve al Señor. Yo he peleado esa buena carrera, esa buena batalla de fe. Por tanto, me espera el galardón que el Señor me tiene preparado. Así también ese galardón que Pablo dijo que tenía preparado, lo tenía para la iglesia, lo tiene para mí y lo tiene para usted. Es para todos nosotros. Y si algún amigo está aquí en esta mañana, también el Señor quiere salvarle. El Señor quiere que usted entre a pelear esa buena batalla de fe. Porque la batalla que usted está peleando, si es fuera del Señor, no es una batalla de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se habla de fe, es cuando nosotros creemos en algo que nosotros no vemos. Y nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo físicamente. Pablo no lo vio. Por eso él habla de esa batalla de fe, que él había guardado la fe. Y ahora le esperaba la corona de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y lamentablemente, por los años 68 después de Cristo, el emperador romano Nerón asesinó al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aunque él recibió la muerte, pero su espíritu hoy espera al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Como todos los que mueren en Cristo hoy en día están esperando al Señor Jesucristo. Como nosotros hoy en día estamos esperando al Señor Jesucristo. Pero nosotros todavía estamos en pie. Estamos peleando la batalla. Entonces, por ende, debemos pelear una buena batalla, guiados por el Espíritu Santo de Dios, orando al Señor,
leyendo la palabra, siéndole fiel al Señor por todo lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, si la muerte nos sorprende, podamos irnos con Él. Y si Jesucristo viene, podamos alcanzarlo en la nube para celebrar la voz del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Es muy importante, hermano, que nosotros peleemos esa batalla. Y yéndonos un poquito más para allá, mirando ya cuál es el eje fundamental de la vida cristiana, mirando cuál es el verbo, qué es lo que le da acción a eso que nosotros estamos haciendo hoy día. Porque nosotros no estamos aquí como tontos. Gracias a Dios nosotros tenemos un cuadro ahí, no tenemos nada de eso ahí, pero nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ese a quien le servimos, ese verbo que se hizo carne, que se llama Jesucristo, también peleó la batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Él la peleó primero que Pablo, bendito sea el nombre del Señor. Él tuvo que lidiar también con la muerte. Pero ¿cuál es el objetivo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros fuéramos salvos, bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecaba, cuando yo le hablo de la serpiente, cuando el pueblo de Israel pecaba, en uno de sus grandes pecados, el Señor ordenó a Moisés que hiciera esa serpiente. Bendito sea el nombre de Dios. Y todo el que pecaba, que miraba fijamente la serpiente, era sano. Por eso somos llamados también a mirar fijamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos llama a mirar fijamente al Señor Jesucristo, es que no debemos desviarnos ni para acá ni para allá. No debemos desviar la mente, sino poniendo cada día la mente en nuestro Señor Jesucristo, poniendo la frente en alto, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de nuestra fe, que es el dador de la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. En esta carrera no quiere decir que no nos puede pasar algo. Bendito sea el nombre de Dios. Puede darse el caso que varios cristianos pueden ir en un vehículo, o quizás un solo cristiano, y varias personas que no conocen al Señor, y puede volcarse ese vehículo y tener un accidente, y posiblemente el único que muera es el cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Eso quiere decir que el que murió no era cristiano? Sí, estaba preparado. El Señor quiso llevárselo en este momento. Quizás aparecerán muchos fanáticos, muchísima gente que quizás andan por ignorancia, diciendo, no, para que no fue cristiano, porque mira, los que no son cristianos se salvaron entre comillas, ya. Muerte, bendito sea el nombre de Dios. No me refiero a la salvación. Sí se salvaron entre comillas, pero esos que tienen vida, que no son cristianos, tienen la oportunidad de arrepentirse, de testificar que el Señor le libró de ese accidente. Pero el que tenía al Señor se fue con nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo importante. No sabemos cómo nos vamos, no sabemos cómo va a terminar la batalla, no sabemos cómo vamos a terminar esa carrera, pero hay que pelear esa buena batalla de fe, porque nos espera ese galardón que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. No es fácil, mi hermano. Es un poco difícil. Gloria a Dios. Tenemos lucha contra nosotros mismos. Tenemos lucha quizás en nuestro hogar. Tenemos lucha quizás con un compañero de trabajo. Porque hay muchísimas trabas. Bendito sea el nombre de Dios. Se nos tira la cáscara de guineo, a ver si nosotros lo pisamos para resbalar y caernos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros nos ponemos la mano de Dios, nos damos cuenta cuando somos atacados, nos damos cuenta cuando nos tiran esa cacarita de guineo y podamos saltarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el enemigo de la justicia no quiere que nosotros lleguemos a la salvación. Porque a Jesucristo, que fue el árbol fuerte, el árbol verde, se persiguió. El diablo tentó a Jesucristo para pecar, para no obtener su objetivo final en esa gran carrera que él tuvo, que era salvarnos a nosotros. Pero Jesucristo pudo vencer todo esto y murió en la cruz. Y al tercer día resucitó. Y hoy en día nosotros podemos alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Así que Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le guarde. Peleamos la batalla en el nombre de Jesús.